Probando, 1, 2, 3. ¿Sí? Sí, está grabando. Ya chicos, la semana pasada lo que vimos fue cómo crear un troncal zip y cómo conectar un proveedor externo, un proveedor VoIP. ¿Sí o no? Lo tienen grabado. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver FQO, FQS. La próxima semana va a ser semana de pruebas, en donde va a entrar todo lo que hemos visto. Ya le envié un ejercicio de prueba. Y de la próxima a la próxima vamos a ver E1. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de FQO y FQS estamos hablando de interfaces que son análogas. Cuando nosotros hablamos de una E1 estamos hablando de una interfaz que es digital, que utiliza un método para poder enviar 30 canales por la fibra o por el cobre, que se denomina TDM. ¿Ya? En el caso de FQO solamente podemos tener una línea por punto, por así decirlo, por conexión FQO como tal. La tarjeta FQO FQS que tiene instalada el laboratorio que tenemos acá en DuoQC es la que ven acá, esta. Es una TDM 410p si no me recuerdo. Vamos a verificarlo. Es una TDM 410p, exacto. ¿Ya? La tarjeta que tenemos instalada nosotros acá en los laboratorios de Duoc es esa es la análoga, y la digital es esta que ven acá. Es una TE420 de cuarta generación. Esta tarjeta es cara, esta tarjeta cuesta sus buenas lucas. Esta no tanto, esta tarjeta costará unos 100.000 pesos sin módulos. Con módulos costará unos 200.000 pesos aquí en Santiago. $400 por ahí. Ahora, esta tarjeta que ven acá es la que tiene instalada el rack que ven aquí, a mano izquierda mía. ¿Ya? En este rack de acá hay 10 PCs. Cada PC tiene FQO, FQS y además tiene uno. ¿Ya? Y hay dos PCs que tienen una E1 de 4 puertos. O sea, son 4 E1, por así decirlo. ¿Ya? Con la que vamos a simular la PCTN en semanas próximas. Entonces, una tarjeta como esta, la 410p, se le pueden añadir módulos. Los módulos de tipo rojo son los módulos de tipo FQO y los módulos de tipo verde son los FQS. Ahora, una FQO me permite conectarme a la PCTN. Eso quiere decir que si yo tengo una línea análoga, la conecto a una FQO y voy a poder compartirla entre todas las extensiones que yo tenga conectadas a mi Asterisk. En cambio, una FQS me permite conectar una extensión análoga, un teléfono análogo, y poder que pueda conversar con otras extensiones que son análogas, o con otras extensiones que pueden ser, por ejemplo, señalizadas con zip. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Eso a nivel de módulo. Lo que ven acá abajo, yo me esperaba que me preguntaran qué es ese módulo que ven ahí insertado. Ese módulo es un cancelador de eco por hardware. Yo en Asterisk puedo hacer cancelación de eco por hardware y por software. Obviamente por hardware es mucho mejor, ¿ya? Y lo que ven ahí es un conector de poder, porque si se recuerdan, yo tengo que energizar un teléfono análogo, por ejemplo. Tengo que enviarle corriente, ¿sí o no? Entonces, aquí recibe 12 volts, si no me recuerdo. Entonces puede energizar las extensiones análogas. Si no le ponen la corriente, lo que va a ocurrir es que no van a tener extensiones análogas. Siempre que la conecten tienen que poner el punto de corriente. Eso como a nivel de instalación. Ya, ¿qué es lo que debemos configurar cuando configuramos una FQO y una FQS? Tenemos la parte física, que se define en el archivo etc.daddy system.conf. En el system.conf tenemos que configurar la parte física, y eso se refiere, por ejemplo, a cuántos canales vamos a tener, si los vamos a dejar en algún grupo, etc. La señalización como tal, los canales que se utilizarán, lo que mencionaba, y el timbrado tonos. El timbrado y tonos se puede mencionar acá, de hecho aparece un... voy a ver ahora mismo el archivo. El archivo es etc.daddy system.conf. Ahora, antes de darle clic a este archivo, si se dan cuenta, debemos tener instalados los drivers Daddy, o si no, no vamos a poder trabajar con la tarjeta. En la primera clase yo les pasé un how-to de cómo hacer la instalación de Asterisk paso a paso. Y ahí decía, tiene que instalar Daddy. De hecho, vi una presentación en donde decía que era Asterisk, que era Daddy. Y en pocas palabras son los drivers para que me puedan detectar las tarjetas análogas y digitales
para Asterisk, y además trae un conjunto de aplicaciones con las cuales yo puedo trabajar con estas tarjetas. ¿Sí? Si yo no instalo los drivers de Daddy y no instalo las herramientas de Daddy, lo que va a ocurrir es que no voy a poder trabajar con las tarjetas análogas o digitales. ¿Ya? Entonces, voy a ir a ver este archivo. Este archivo ya está generado, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí está la parte física. La E1 que está instalada en este computador son 6. 1, 2, 3, 4, 5. No, son 4. Son 4 E1 la que tiene instalada el PC en el que estoy parado. Estoy tomando remotamente todo esto. Y si se dan cuenta, esto que aparece acá arriba, para que lo vayan viendo, pero lo voy a hablar más claramente cuando veamos E1, es el módulo, por así decirlo, el puerto 1 de la E1. Esta es una E1 con 4 puertos. O sea, me permite tener 30 por 4, 60, 120 canales. Señalizados, por ejemplo, con ICDN. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, miren los canales, ¿dónde van? Del 1 al 23, del 25 al 47, del 49 al 71. ¿Se dan cuenta que son 30 canales? En cambio llegamos al final, y en el final tenemos la tarjeta análoga. La tarjeta análoga tiene un puerto análogo y un puerto digital. Y si se dan cuenta, un puerto análogo para poder conectarme a la PCTN, que es una FQO, y otro puerto análogo, que es la FQS, para que yo pueda conectar un teléfono análogo como tal. ¿Sí? Se dan cuenta que aquí aparece Load Zone y Default Zone. Estos son los tonos que va a utilizar. Por defecto aparecen con US, ¿ya? Pero estos tonos se definen en un archivo que se denomina, está en Asterisk, se denomina no está en Asterisk, está en Daddy. Asterisk. Se denomina no lo veo. Indications. Ahí está. No lo veía, pero se denomina Indications. Este archivo, que está ubicado en la raíz etc asteriskindicators.conf, es un archivo que se genera en forma automática y que trae todos los tonos que se utilizan por país. Por ejemplo, en Austria, que está denominado por AT, utilizan estos tonos. Por ejemplo, si me voy a CL, que en Chile ya dice acorde a las especificaciones que entregó Telefónica CTC Chile. Entonces dice, si se va a hacer un marcado, utiliza este tipo de frecuencia. Ocupado, pueden ser estas frecuencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por defecto aparece en US, que es Estados Unidos. Ya está más abajo. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, dice, de acuerdo a las descripciones de Estados Unidos de América. O sea, aparecen todos estos marcados. ¿Ya? Eso yo lo debo cambiar en el archivo system.conf, acá abajo, y le debo poner la zona en la que estamos trabajando, que en el caso de Chile es CL. Ya se dieron cuenta que en el archivo etc indications.conf nosotros tenemos las indicaciones para CL. Yo no puedo poner acá algo que no exista. Por ejemplo, KF no está definido en el archivo indications.conf. Por tanto, debo poner unas indicaciones de tonos válidas para el país en donde estoy trabajando. ¿Ya? A nivel de configuración es lo único que se debe hacer. ¿Ya? Se dan cuenta, es como la parte física. Me dice, usted va a tener el canal asignado tanto para este módulo, para este de acá, el cancelador de eco es tanto, sus tonos van a ser tanto, en la parte física. ¿Ya? ¿Qué es lo que se ve acá? Y tenemos que configurar otro archivo que es la parte lógica, que es el chandaddy.conf, en donde configuramos, aparte de la señalización, indicamos en el contexto en el cual, por ejemplo, vamos a recibir llamadas, el canal, podemos generar un grupo, si queremos agrupar varias FQs
en un solo grupo, podemos asignarle a todas esas FQO en un solo grupo para que se puedan utilizar todas bajo un plan de discado en común. ¿Ya? Ahora, veamos un poco de configuración. Ya sabemos que debemos editar esos dos archivos. Mira. El primer comando que vamos a ver es el comando daddy hardware. El comando daddy hardware me va a decir qué es lo que yo tengo instalado en la computadora en la que estoy trabajando. En este caso, yo tengo instalada una tarjeta digital, que es esta que está abajo. Esa es una E1, de hecho son 4 E1. Y la que está arriba es una tarjeta análoga. ¿Ya? Vuelvo a decirlo, no va a detectar nada si no tengo instalados los drivers de Daddy. Tengo que tenerlos instalados para poder trabajar con una tarjeta análoga o digital. Ahora, si se dan cuenta, este comando me dice solamente lo que tengo instalado a nivel de hardware, pero no me dice, por ejemplo, en la tarjeta análoga, qué es lo que tengo instalado por puerto. Porque si se dan cuenta, esa tarjeta, que es esta, no me dice, usted en el puerto tanto tiene instalada una FQO. No me dice eso específicamente. Tengo otro comando, que es el daddy scan, con el cual sí me muestra esa información. Me dice, usted tiene instalada, ¿dónde está? Acá, esta que está acá, tiene instalada esa tarjeta, la tarjeta análoga, una TM410P, y me indica, en el puerto 97 tiene instalada una FXO. En el puerto 98, que es el que sigue, si se dan cuenta, son 4 puertos. Entonces, ese puerto debería ser 97. Tengo instalada una FQO. En el puerto que sigue, tiene instalado un módulo FXS, que es ese puerto que está ahí. O sea, aquí tengo un rojo y aquí tengo un verde. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué más me dice? Me dice que en los siguientes puertos no tengo nada instalado. O sea, solamente tengo 2 módulos de los 4 que podría poner en esa tarjeta. Un FQO y un FQS. ¿Se entiende? ¿Sí? Recuerden, con ese comando, daddy scan. La parte de arriba se refiere a la tarjeta digital, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Ahora, debo generar la configuración para poder trabajar con la tarjeta análoga o con la tarjeta digital. Ahora, ¿debo saber todos los comandos de memoria? La verdad es que no. Tengo un comando que me soluciona bastante la vida, que es daddy genconf. Ese comando lo que va a hacer es generar una plantilla de configuración. Entonces yo lo ejecuto, ¿ya? Y después puedo ejecutar un daddy CFG con nivel de verbosidad 3. Entonces me indica qué es lo que tengo configurado. Me dice, usted tiene configurado todos esos canales. Fíjense. Un montón de canales. El 97 y 98, si se dan cuenta, eran los analógicos. Todos los demás son digitales, por eso son tantos canales. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer, el daddy genconf lo que hace es dirigirse al directorio daddy y en system.conf generar esta plantilla que ven acá. Fíjense, dice autogenerado por el demonio daddy genconf. Cuando aparece la fecha y dice que generó todo esto que está acá. Esto es una plantilla que yo debo modificar. ¿Qué es lo que debo modificar? La parte inferior. No me interesa que vean de aquí para atrás porque eso es la tarjeta digital. Solamente quiero que veamos la tarjeta análoga, que es esto que se ve acá abajo, donde dice span 5. ¿Ya? Esta es la tarjeta análoga. ¿Ya? Todo lo demás hacia arriba es la parte digital. Entonces dice, tengo una tarjeta FXO que está en el canal, o en el puerto mejor dicho, 97. A ver, ¿cómo hace eso, Julio? Tú me acabas de decir FQO y aquí dice FXS. ¿Ya? ¿Por qué yo lo dije a la inversa? Porque a nivel de señalización, cuando un puerto FQO se señaliza con el lado inverso. Si yo tengo un puerto FQO, se va a señalizar en el archivo chandaddy.conf como FXS-KS. Y en el puerto, el FXS se señaliza de forma inversa. Siempre es un inverso, a nivel de
interfaces análogas. Entonces, si yo tengo una interfaz que acá dice a nivel de señalización se va a utilizar FXS-KS, en el canal 97 quiere decir que es una FXO. Si dice FXO, quiere decir que es una FXS. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto de acá? Esto dijimos que era el tipo de señalización. Entonces, si dice FXS, es una FXO de fondo. Y lo podemos comprobar. Miren. El Daddy Scan me dice que en el canal 97 o en el puerto 97 tengo una FXO. ¿Lo ven o no? Pero a nivel de señalización yo lo debo señalizar de forma inversa. Entonces esto está bien. Lo estoy señalizando como FXS. No quiere decir que es una FXS, es una FXO. ¿Ya? ¿Qué significa el KS? KS significa el Clio Star. Y es el tipo de señalización que se está utilizando. ¿Ya? Clio Star. Nosotros hablamos de la señalización análoga en las primeras clases y mencionamos que para tarjetas de tipo análoga teníamos en Asterisk principalmente tres tipos de señalización: Loop Star, Ground Star y Clio Star. Yo puedo utilizar cualquiera de las tres, pero siempre se recomienda utilizar Clio Star. ¿Por qué? Porque trae todas las mejoras de Loop Star y de Ground Star. Entonces lo dejan tal y cual como aparece ahí. ¿Bien? El canal yo no lo puedo cambiar, ese número no lo puedo cambiar para nada, lo dejo tal y cual. Después aparece que tengo una tarjeta que es una FXS, por tanto está señalizada como FXO. Vuelvo a verificar el Daddy Scan. El Daddy Scan me dice que en el puerto 98 efectivamente tengo instalado un módulo FXS y está señalizado como FXO. También con señalización de tipo Clio Star. ¿Ya? Entonces lo único que debo cambiar en este archivo, una vez que lo generó el DaddyGenConf, es la zona. Y ponerlo en la zona chilena. Todo lo demás lo dejo por defecto. Y guardo. Fácil, ¿o no? Después de eso, me voy a dirigir al archivo asterisk chan-daddy.conf. No me voy a dirigir a este, me voy a dirigir al daddychannels.conf. En el daddychannels.conf tengo una plantilla que generó el GenConf, si se dan cuenta. Dice autogenerado por el demonio que yo llamé hace un rato atrás, que era GenConf. Entonces, me genera una plantilla que yo debo copiar. Esto que está acá abajo, donde aparece el span 5 y el span 6. Span 5, pero donde aparece, por ejemplo, la FXS, o sea, la FXO, y después la FXS, que está acá abajo, lo debo copiar. Lo copio. Y lo voy a pegar en en chan-daddy.conf. Lo pego ahí, al final. Esto ya lo tenía pegado, así que lo voy a quitar. Y voy a pegar esto. Recuerden que esto lo generó el DaddyGenConf. ¿Por qué lo debo pegar acá? Porque este es el archivo que lee el Daddy. Si no, no va a entrar a funcionar la configuración. Podría hacer un include. En muchos casos hace un include al archivo daddychannels.conf. También puedo hacer eso desde acá. O lo puedo directamente pegar en este archivo. Ahora, ¿qué es lo importante de acá? Lo importante es que tengo el primer módulo que va a ser señalizado como FXS. Esa es una FXO, ¿ya? Está en el canal 97, que es el canal que tiene la FXO. Fíjense, ahí está. Después aparece un contexto, porque está la FXO. El contexto se utiliza para cuando yo quiero recibir llamadas de la PCTN. Entonces, cuando yo reciba algo de la PCTN, lo voy a enviar al contexto from PCTN. Ese contexto lo debo tener definido en el archivo extensions.conf. ¿Ya? Después aparece un caller ID que lo puedo dejar. Esto de hecho lo puedo quitar. Estos dos valores puedo quitar. Y el contexto por defecto también lo puedo quitar, porque ya tengo un contexto acá arriba. ¿Ya? Lo puedo dejar tal como está ahí. Ahora, el grupo es importante. El grupo es un valor que yo puedo cambiar. ¿A qué se refiere el grupo? Supongamos que en esta tarjeta, yo en vez de tener una FXO y una FXS, tengo dos FXO.
Si yo quiero que en el plan de discado mis usuarios que están conectados al Asterix utilicen las dos tarjetas, no de forma independiente con un canal 97, 98, sino que la utilicen en el mismo canal, en el mismo grupo, lo que puedo hacer es la primera tarjeta añadirla al grupo, por ejemplo 33, y le podría poner 33, y la de abajo supongamos que era una FQO también, entonces la voy a poner en el grupo 33. Eso quiere decir que cada vez que alguien llame a través de estas líneas análogas, yo voy a referenciar el grupo en vez del canal. Si yo referencio el grupo, va a estar referenciando esta y esta de acá. Entonces yo puedo tener varias tarjetas análogas FQO y referenciarlas mediante el grupo de forma que se utilicen las 4 si tengo 4. En este caso, si tengo 2 FQO, se pueden referenciar las 2. En cambio, si yo referencio el canal, solamente van a poder utilizar ese canal y nada más que ese canal. ¿Ya? Entonces aquí le podría cambiar el grupo, que es lo único que debo cambiar, o el contexto. Todo lo demás lo dejo por defecto. Entonces voy a guardar. Listo. Guardé. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿O qué es lo que debo tener configurado? Debo tener alguna extensión creada. Ya tengo creadas dos extensiones, que es la extensión 9001 y 9002. Tengo registrada, de hecho, la extensión 9001. Ahí está registrada. Voy a dirigirme al extensions.conf. Voy a quitar esto que ya estaba hecho. A ver el plan de discado. Bueno. Y eso es lo típico que van a tener. Esto. ¿Ya? ¿Cómo hacer llamadas entre extensiones? Dentro del mismo contexto de privilegiados, lo que yo voy a hacer es crear un plan de discado para que se puedan hacer llamadas mediante la línea análoga, que es la FQO. Obviamente esa línea análoga debo tenerla conectada a una línea que me entrega una telco, ¿ya? Entonces, voy a permitir que hagan llamadas a extensiones de red fija. Aparece un N porque las extensiones en Santiago van de 2 a 9. Entonces, con un N cumplo esa condición. Y después puede ir de 0 a 9, cualquier dígito. Entonces son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 los dígitos de la región metropolitana. Lo primero que le voy a decir es que haga un dial cuando se marque este patrón. Ahora, no voy a utilizar zip, voy a utilizar daddy. Se le voy a decir que haga un marcado, obviamente, sobre lo que cumple este patrón. Acá ya lo tiene en extend. Y antes de poner extend, lo que le voy a decir es que utilice el grupo o el canal. Aquí yo puedo poner, el grupo se llamaba 97, que es la FQO, o sea, disculpen, el canal, o puedo referenciar el grupo. Si lo referencio con grupo, debería ser G33. ¿Se entiende, no? Entonces yo a varias FQO le puedo poner G33, o sea, 33 en grupo, grupo 33, grupo 33. Y si yo referencio el grupo acá, lo que va a ocurrir es que más de una persona podía utilizar ese plan de discado. ¿Se entiende, no? A nivel de FQO que yo referencié obviamente con el grupo 33. O lo puedo hacer con el canal. El canal era 97. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 10 segundos. En la segunda línea voy a matar la llamada. Y guardo. ¿Bien? Voy a hacer un dial plan reload. Y voy a hacer un daddy. Cuando yo configuro daddy, los archivos que les mencionaba anteriormente, que son LTC, asterisk, system.conf, LTC, disculpen, LTC, daddy, system.conf y LTC asterisk, daddy-channel.conf, debo hacerle desde la consola del asterisk un daddy restart. ¿Ya? Entonces, recarga la configuración del asterisk, o también podrían hacer un reload. ¿Ya? Si yo verifico el plan de discado privilegiados, en donde tengo definidas mis extensiones a nivel de patrón de discado, tengo el patrón de discado para extensiones locales y tengo el patrón de discado para poder llamar hacia
la red metropolitana en Santiago, hacia el teléfono de red fija. Ahí está el plan de discado como tal. Entonces lo voy a probar. Voy a dirigirme a mi extensión. Voy a marcar un número. ¿Cuál es el número de Duoc? Voy a llamar el número de Duoc, para no poner un número Duoc.cl. Es una línea 800. No, pero acá lo tengo en mi celular, creo. Es 354 no sé cuánto. ¿Nadie lo tiene por ahí? Duoc. La SECTI. Secretaría Duoc. La Secretaría Duoc, que es el 354-0435. Entonces podemos marcar ese número. 354-0435. Fíjense. Se llama a otra compañía, que esta es una línea de prepago de que tiene Duoc, solamente va a hacer pruebas. ¿Se dan cuenta que está llamando, no? Vamos a esperar a que nos contesten. Buenos días. Ahí me dijeron buenos días y colgué. ¿Ya? Ahora quiero que vean lo de acá, lo que aparece en la consola del Asterisk. Dice que está ejecutando 3540435 arroba privilegiado, está en el contexto privilegiado la primera línea. ¿Ya? Está saliendo mediante DADI en el canal 97, que es el canal de la FQO, y está discando lo que yo le indiqué durante 10 segundos. ¿Ya? Entonces ahí se está llamando, bla, bla, bla. Después dice que respondieron y yo colgué. Eso es lo que aparece. ¿Bien? Le va a aparecer el número público de la línea de BTR. Nosotros tenemos acá la línea que yo estoy ocupando es una línea de prepago que tiene contratada Duoc, que es una línea análoga, no nos permite hacer llamadas celulares, solamente a red fija. Y es un número público, es un número 800 no sé cuánto. De hecho, voy a pausar un poco el video y voy a ir a pedir el número de teléfono para que ahora recibamos llamadas. ¿Ya? Ya chicos, ya sabemos cuál es el número. Ese es el número de la línea de BTR que tenemos acá en Duoc UC. Entonces vamos a crear un plan de discado de entrada ahora. ¿Ya? Para cuando recibimos una llamada de la PCTN. Lo que voy a hacer es dirigirme al extensions.conf y en el extensions.conf voy a definir un contexto que se denomina from PCTN. ¿Y por qué voy a definir este contexto? Porque en el archivo chan-dadi.conf yo definí que cuando yo reciba algo por la FXO lo voy a enviar al contexto from PCTN. Si yo le hubiera puesto acá desde la PCTN o recibiendo desde la línea FXO, debo definirlo tal como está escrito acá en el archivo extension.conf. ¿Sí? Entonces me voy a dirigir al extension.conf y lo definí como from PCTN. From PCTN voy a decir que cuando reciba algo desde ahí, eso es start. Start es cuando yo recibo algo desde la línea análoga o digital y no está direccionada a ninguna extensión interna. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer es contestar. Abrir el canal. Lo segundo que voy a hacer es hacerle un dial mediante zip de, por ejemplo, la extensión 9001 durante 10 segundos. Y lo tercero que voy a hacer es colgar la llamada. Vuelvo a decirlo, la variable S
es una variable que yo por lo general la utilizo a la entrada de una línea análoga, una FQO típicamente, o una línea digital. ¿Y por qué ocupo la variable S? Porque si bien a mí me están llamando al número público, que es el 8844726, eso no está direccionado a ninguna extensión interna de mi asterisk. Entonces yo le digo, lo que yo reciba, en buen chileno lo que le estoy diciendo aquí, lo que yo reciba por ese canal, respóndelo, abre el canal. Después envíalo a la extensión 9001. Supongamos que la extensión 9001 era una operadora, por ejemplo, una recepcionista. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces voy a guardar, ahí guardé, y voy a recargar el dial plan. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo en el dial plan show privilegiados? Es esto. Disculpen, show from PCTN. Es esto. Abre el canal y hace un marcado sobre la extensión 9001. Entonces vamos a probar. ¿Alguien podría llamar por favor a ese número? Al 8844726. Debería sonar mi extensión. Eso es lo que deberíamos ver. Ahí está sonando. Voy a contestar y quiero que me hables. Dale. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Bien, lo voy a tratar de poner más alto. Pégate un grito. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. ¿Viste? Y se escucha súper bien. En general. Funciona, ¿no? Ay, creían que no iba a funcionar. Y creían que no iba a funcionar. Tenían poca fe, parece. Entonces, si se dan cuenta, estamos recibiendo ahora una llamada desde la FQO y yo la redireccioné a una extensión interna. Yo lo podría enviar a un IVR, si se dan cuenta. Yo podría hacer esto, que es lo que les voy a pedir en la prueba. En la prueba viene esto, lo que yo les mencionaba, lo que aparecía en el ejercicio tipo prueba. A ver, busquemos el ejercicio tipo prueba. Asterisk. Estaba acá abajo. Este ejercicio se lo envié la semana pasada. Oh, lo cerré. ¿Cómo que no? Si lo envié. Lo envié con las clases grabadas. Está adjuntado, así que revisen su correo. Y, por ejemplo, lo que les pido en la prueba, esta es la prueba del semestre pasado, y se les pedía que configuraran la FQO, FQS, que tuviesen un IVR a la entrada de la FQO. Fíjense, se deberá configurar un IVR a la entrada de la FQO, el cual realice lo siguiente: reproduzca un archivo de audio VM intro. Espere por una extensión durante 7 segundos. Si el usuario marca cualquier extensión del plan discado, bla bla bla, debe reaccionarse a la llamada, bla bla bla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría hacer eso? En el mismo contexto, from PCTN, abro el canal, pero en vez de hacer dial sobre una extensión, lo que voy a hacer es hacer un playback o un background de un archivo. En este caso debería ser VM intro. Aquí aparece un archivo de audio de típicamente, ¿qué es lo que hacemos después? Esperamos por una extensión. Wait extend. Durante, pongámosle 8 segundos. Eran 7 segundos creo, 8. Da lo mismo. Después de eso, si el usuario marca, supongamos que me marca 9001, porque yo voy a estar esperando por la extensión. Entonces lo que yo le puedo decir, include privilegiados. Privilegiados. Y guardo. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces probemos ahora. Quiero que... A ver, dejen probar de acá si puedo llamar. Denme un segundo a ver si yo puedo llamar desde mi celular. ¿Tienes cómo ponerlo en altavoz, tu teléfono? ¿Sí? Que alguien venga y llamemos de acá para que se vea que aparece el menú de audio. Así que alguien venga para acá que tenga celular y lo pone en altavoz. Apenas estés discando, lo pone en altavoz para que la gente que está viendo el video pueda ver que... Dale. Y lo pone aquí cerca, en el micrófono está ahí. Sí, dale. Marca el número y después vas a marcar la extensión 9001. Cuando te estemos esperando por la extensión.
ponerlo en altavoz ahora. Ahí estamos esperando por la extensión. Presioné 9001. Ahí estamos esperando. Ahí está cayendo. ¿Se contesta? Sí, sí. Un poquito de... Cuelga ahora. Ya, ¿lo vieron o no? Entonces, aparecía... Primero contestamos, abrimos el canal. Lo segundo que hicimos fue reproducir un archivo de audio que está grabado en el directorio de sonidos de Asterisk. Después esperamos por la extensión. Estamos en el Where Extend durante 8 segundos. Yo presioné 9001, pasaron los 8 segundos y como yo le hice un include privilegiados, puede alcanzar a todas las extensiones que comienzan con 9000, por así decirlo, 9xxx. Tengo una sola registrada que es la 9001, entonces yo marqué 9001 y se dirigió a la extensión 9001. ¿Se entiende, no? Eso es un IVR dentro de la FQO, así de sencillo. Obviamente pueden poner después las variables, pueden empezar a jugar con las variables y con las variables t. ¿Qué pasa si marca algo inválido? Entonces yo le puedo decir marcó algo inválido y redirigirlo a una extensión dada o al menú de nuevo. ¿Qué pasa si no marca nada? Si no marca nada le digo, sabe que usted no marcó nada y puedo colgar la llamada o hacer otra cosa. ¿Se entiende? ¿Sí? De acuerdo. Voy a poner en pausa el video una vez más para ver la última parte de FQS y voy a conectar el teléfono análogo para que lo podamos configurar. Ya chicos, volvimos. Después de su buen largo, de su buen comercial. A ver, lo que había ocurrido, empecé a probar la FQO para la gente que está viendo este video. Empecé a probar la FQS, disculpen. Y habían cometido un error en la instalación de la FQS y FQO en los PCs. No le habían puesto el cable corriente. Y me parecía extraño porque yo lo que hacía era conectarme al segundo puerto donde está conectada la FXS, donde yo puedo conectar la extensión análoga, y no me daba tono. Entonces eso es un típico error de que instalaron esta tarjeta, pero no le pusieron el cable corriente. Eso es un cable de corriente. Entonces, si no le ponen el cable corriente, obviamente la FXO va a funcionar, porque ahí el que me da corriente es la PSTN, el que me da tono como tal. Pero si yo conecto una la FXO, disculpen, ¿ya? Yo no necesito energizarla, porque a mí quien me da corriente, la PSTN, el proveedor. Pero la FXS yo necesito darle corriente para la señalización. Recuerden que ahí van 48 volts. Entonces, lo que había ocurrido era que no le habían conectado el cable de corriente, y por eso yo no recibía tono. Entonces, tuvimos que abrir la máquina, instalar el cable corriente, probé la extensión análoga y sí funciona. Entonces ahora voy a pasar a explicar qué es lo que se debe configurar. Eso es lo que haya ocurrido. Típico error en todo caso. ¿Qué ocurre? Ya, para poder configurar la FXS, lo que hay que hacer es lo siguiente. Me debo dirigir... Voy a subirle el volumen a esto. Me debo dirigir al archivo chan-dai.conf que está en Asterisk y debo configurar ahora el canal de la FXS. Está señalizada como FXO y eso está bien porque siempre se señaliza de la forma inversa. Señalización de tipo ClueStar. Aquí aparece un Caller ID en donde yo le puedo poner el nombre que quiero que tenga esa extensión. Para este caso yo le puse extensión análoga, pero aquí va el nombre de la persona que tiene asignado ese número análogo o esa extensión análoga. Entre, ¿cómo se llama esto? ¿Corchete? ¿Llaves? ¿Mayor y menor? No sé. ¿Cómo se llaman esos dígitos? ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, entre menor y mayor va el número de la extensión, que para este caso yo le puse 9010. Después le puedo definir una casilla de correo de voz, la que la definí con 9010@networkers. También puedo definir un grupo. Si quiero, por ejemplo, discar todas las extensiones análogas, puedo definir un grupo 40 y en el plan de discado puedo referenciar el grupo, se le ve algún tipo de utilidad. Y después indica un número de contexto. Aquí por defecto dice from internal. Ahí por defecto dice from internal.
yo lo indiqué en el contexto privilegiados porque es ahí donde tengo definida mis extensiones 9xxx. Entonces me dirijo al contexto, al archivo extensions.conf y me voy a dirigir al contexto privilegiados y voy a definir esta extensión, que es una extensión análoga. Me voy a dirigir al extension.conf y en el extension.conf lo que hice fue esto de acá. ¿Ya? Esto no estaba, lo que está subrayado era lo que estaba anteriormente, lo que ustedes tenían. Entonces, lo que hice fue en privilegiados, donde dejé la extensión análoga, fíjense, indiqué que cuando se llame a la extensión 9010, lo primero que va a hacer es un dial mediante DADI de la extensión 9010 en el canal 98. ¿Ya? El canal 97, si se recuerdan, era el que tiene la FXO. La FXS está en el canal 98. ¿Ya? ¿Y por qué debo hacer esto? Porque los usuarios ZIP, fíjense, los usuarios ZIP no conocen cómo llegar a la extensión análoga, porque las extensiones análogas son mediante DADI. Entonces yo debo indicarle a las extensiones ZIP, además de cómo pueden llegar a las extensiones análogas. Y viceversa, a las extensiones análogas, indicarles cómo pueden llegar a las extensiones ZIP. ¿Qué manera más fácil que ponerlo a ambos en el mismo contexto? ¿Sí? Es lo más sencillo que se puede hacer. Entonces, ese es el plan de discado, así de sencillo. Debo configurar el extensions y debo configurar el archivo chan-dai.conf. ¿Ya? Recuerden aquí configurar el caller ID, mailbox, el grupo lo pueden saltar, pero el contexto es importante. El channel jamás lo pueden cambiar. Contexto dice por defecto from internal. Deben ponerlos obviamente en el contexto donde están definidas las extensiones internas. ¿Ya? Después de eso, ¿qué tienen que hacer? Un dial plan reload, un DADI, restart, y ya podrían empezar a verificar si se comunican las extensiones. ¿Ya? Otro comando importante es el DADI show channel, status. Entonces me indica que no me indica nada importante, era otro comando. Channels, sí, ahí está. Este es el comando que yo estaba buscando. DADI show channels. Entonces me indica en el canal 98 usted lo tiene en el contexto privilegiados. En el canal 97, que es la FXO, usted lo tiene en from PCTN. ¿Ya? O sea, como lo tengo en privilegiados, yo puedo hacer acá un dial plan, show privilegiados, y veo que efectivamente ahí tengo definida la extensión, para que la puedan alcanzar las extensiones ZIP y viceversa. Entonces lo que voy a hacer ahora, ya tengo conectado un teléfono análogo en el puerto de la FXS. Voy a hacer una llamada entonces desde la extensión ZIP. Voy a llamar al 9010. Está sonando el teléfono análogo. Si contesto, aló, 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 ahí se escucha. Aló, aló, sí. Cuelgo. Y lo que voy a hacer ahora es llamar a la inversa. Voy a llamar desde la extensión análoga al teléfono ZIP. Estoy llamando a la extensión análoga. ¿Se puedo contestar? Sí. ¿Ya? Así se configura una extensión análoga, una FXS, y se configura un puerto troncal análogo, una FXO. ¿Ya? Esto se les va a pedir en la prueba, chicos. Viene en la prueba sí o sí. ¿Ya? Nos vemos en la próxima. Entonces en el chat DAI uno configura las extensiones FXS. Tú configuras la FXS y la FXO también. Sería como, entre comillas, parecido a ese punto. Sí, exacto.